Si alguien me hubiera dicho hace años en lo que se convertiría mi vida, no lo habría creído. Yo era un hombre común, un padre de familia que se levantaba temprano, trabajaba duro y soñaba con darle a los suyos una vida mejor. No era perfecto, pero tampoco me consideraba una mala persona. Tenía defectos, como cualquiera, pero en ese entonces pensaba que mis errores eran pequeños comparados con mis buenas intenciones. Vivíamos en una casa modesta, en un barrio donde todos se conocían. No era el lugar más bonito del mundo, pero tenía algo especial. Las tardes olían a café recién colado y pan caliente, y los niños jugaban en la calle hasta que el sol se escondía. Mi esposa siempre decía que, aunque no teníamos mucho dinero, sí teníamos paz, y eso era un tesoro que muchos ricos nunca encontrarían. Yo la escuchaba, asentía con la cabeza y sonreía, pero en mi interior no pensaba igual. Para mí, la paz no pagaba las cuentas. La paz no compraba zapatos nuevos para los niños, ni arreglaba el techo cuando llovía. La paz no llenaba la nevera cuando el trabajo escaseaba. Trabajaba como ayudante en una pequeña empresa de construcción. El sueldo apenas alcanzaba para lo básico. Algunas semanas teníamos que elegir entre comprar carne o pagar la electricidad. Otras veces mi esposa se inventaba recetas con lo poco que había, tratando de que los niños no notaran la falta de dinero. Pero los niños siempre se dan cuenta. Recuerdo una tarde en particular. Mi hijo mayor llegó del colegio con los ojos brillantes. Papá, ¿sabes qué? Todos van a ir de excursión el viernes. Van a un parque de diversiones. Me lo dijo con una sonrisa llena de ilusión. Yo ya sabía lo que venía después, cuesta $20, pero la profesora dijo que es obligatorio. Sentí un nudo en el estómago. $20 para otros no era nada, para nosotros era la comida de varios días. Claro, hijo, vamos a ver cómo hacemos, pero yo sabía que no había cómo hacer. Esa noche, cuando los niños se durmieron, mi esposa y yo revisamos las cuentas. No alcanza, me dijo en voz baja. Ni siquiera si dejamos de comprar gas esta semana. La miré sin saber qué decir. Me sentía inútil, como si hubiera fallado en lo más básico que un padre debe hacer. No es tu culpa, me dijo, tratando de consolarme. Dios siempre provee, yo no respondí. En ese momento, esa frase no me daba consuelo, me daba rabia, porque yo sentía que Dios no estaba proveyendo nada. Con el paso de los meses, ese sentimiento empezó a crecer dentro de mí. Cada cuenta sin pagar, cada zapato roto, cada promesa que no podía cumplir era como una piedra más sobre mi pecho. Empecé a compararme con otros hombres del barrio. Algunos tenían autos nuevos, casas grandes, televisores enormes. Yo sabía que muchos de ellos no eran precisamente personas honradas, pero aún así vivían mejor que yo. Una noche, sentado en la mesa, le dije a mi esposa, ¿y si busco otro trabajo? Algo que pague más. Ella me miró con preocupación. ¿Cómo qué? No sé, lo que sea. Ya estoy cansado de vivir así. Ella guardó silencio por un momento y luego me tomó la mano. No todo lo que da dinero viene de Dios. Esa frase me molestó más de lo que debería. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que sigamos viviendo así toda la vida? Quiero que no perdamos lo único que tenemos, respondió. Nuestra fe, nuestra familia, nuestra paz, pero en ese momento esas palabras me sonaban vacías. Yo ya no quería paz, yo quería dinero, quería respeto, quería que mis hijos no volvieran a sentir vergüenza por no poder pagar una excursión. Con el tiempo, empecé a aceptar trabajos extra. Algunos eran en horarios extraños, otros con personas de dudosa reputación. No preguntaba demasiado, solo hacía lo que me pedían y cobraba. Al principio eran cosas pequeñas. Transportar materiales sin factura, trabajar en construcciones sin permisos, recibir pagos en efectivo sin declarar, nada demasiado grave, al menos eso me decía a mí mismo. Pero cada vez que llegaba a casa con unos billetes extra en el bolsillo, sentía una mezcla extraña de orgullo y culpa. Orgullo porque por fin podía comprarle algo a mis hijos. Culpa porque sabía que no era el camino correcto. Mi esposa empezó a notarlo. «Estás cambiando», me dijo una noche. «¿A qué te refieres? Ya no sonríes igual. Llegas tarde, no cuentas nada, y cuando oras, lo haces como si estuvieras enojado». «No estoy enojado», respondí, «solo estoy cansado». Pero la verdad era otra.
Yo sí estaba enojado, con la vida, con mi situación y en el fondo también con Dios. Una tarde, mientras trabajaba en una obra lejos del barrio, conocí a un hombre que cambiaría mi vida para siempre. Pero en ese momento yo no lo sabía. Solo lo vi como una oportunidad. Era un hombre bien vestido, demasiado elegante para ese lugar lleno de polvo y cemento. Sus zapatos estaban limpios, su camisa planchada y llevaba un reloj que, a simple vista, valía más que todo lo que había dentro de mi casa. Me observó durante un rato, mientras yo cargaba sacos de cemento. Luego se acercó con una sonrisa tranquila. «Trabajas duro», me dijo. «Como todos aquí», respondí sin dejar de moverme. «Pero no todos tienen tu determinación». No le presté mucha atención. Pensé que solo era otro cliente curioso. «¿Cuánto ganas por este trabajo?», le dije la cifra. Él soltó una pequeña risa. «Eso es lo que yo gasto en una cena». Sentí una punzada en el pecho, pero no dije nada. «Si quisieras, podrías ganar 10 veces eso en una semana», continuó. Esa frase hizo que lo mirara directamente a los ojos por primera vez. ¿Y haciendo qué? Sonrió de una forma que hoy todavía me causa escalofríos al recordarla. Cosas sencillas. Nada que un hombre decidido no pueda hacer. En ese momento, mi corazón empezó a latir más rápido. No sabía por qué, pero sentí que algo oscuro se estaba acercando a mi vida. Algo que parecía una solución, pero que en realidad era el comienzo de mi peor pesadilla. Y aún así, decidí escucharlo. No sé exactamente por qué decidí seguir escuchándolo. Tal vez fue el cansancio de tantos años de lucha. Tal vez fue el recuerdo del rostro decepcionado de mi hijo cuando le dije que no podía ir a la excursión. O tal vez, y esto es lo que más me duele aceptar, fue la ambición que ya estaba creciendo dentro de mi corazón. El hombre me pidió que descansara un momento. Señaló una sombra cerca de una pared y se sentó como si no tuviera ninguna prisa. «Siéntate», me dijo. «No todos los días aparece una oportunidad así». Yo dudé unos segundos, pero al final dejé el saco de cemento en el suelo y me acerqué. Sentía la camisa empapada de sudor y las manos ásperas por el trabajo, mientras él parecía salido de una revista. «¿Cómo te llamas?», me preguntó. Le dije mi nombre. «Mucho gusto. Puedes llamarme Ernesto». No sé si ese era su verdadero nombre. Hoy pienso que probablemente no. Había algo en su mirada que no me daba confianza, pero al mismo tiempo no podía dejar de escucharlo. «Tú no eres como los demás», continuó. «Se nota que estás cansado de vivir así». «Todos estamos cansados», respondí. «No. Algunos se conforman. Otros, como tú, están listos para algo más». Esas palabras tocaron algo dentro de mí. Era como si pudiera leer mis pensamientos. «¿Qué es lo que quieres?», me preguntó de pronto. La pregunta me tomó por sorpresa. «No sé a qué se refiere». «Claro que lo sabes». «¿Dinero? ¿Una casa mejor? ¿Que tus hijos no pasen necesidades?». Guardé silencio. Sentí un nudo en la garganta. «Quiero que mi familia viva bien», dije al final. Él sonrió con una calma extraña. «Eso se puede arreglar». «¿Cómo? Hay caminos que la gente no conoce», respondió. «Caminos rápidos, efectivos. Pero no todos tienen el valor de tomarlos». Yo fruncí el ceño. «No me gustan los problemas». «No son problemas», dijo en voz baja. «Son oportunidades». Sacó una pequeña tarjeta del bolsillo y me la mostró. No tenía nombre de empresa ni logotipo, solo un número de teléfono y una dirección. «Ven esta noche a esa dirección. A las 9 en punto». «¿Para qué?». «Para hablar con más calma. Para mostrarte cómo puedes cambiar tu vida». «No me gustan esas cosas raras», le dije. «No es nada ilegal», respondió. «Solo, diferente». Me entregó la tarjeta y se levantó. «Piénsalo, pero no tardes mucho. Las oportunidades no esperan a nadie». Y sin decir nada más, se fue caminando con tranquilidad, como si supiera que yo terminaría llamándolo. Durante el resto del día, no pude concentrarme en el trabajo. Cada vez que levantaba un saco de cemento pensaba en sus palabras, 10 veces más en una semana. Esa frase me perseguía como un eco en la cabeza. Cuando regresé a casa, los niños estaban haciendo tareas en la mesa. Mi esposa cocinaba algo sencillo, como siempre. El olor a arroz y huevos llenaba la cocina. «Hola, amor», me dijo con una sonrisa cansada. «Hola», me lavé las manos y me senté. Ella notó que estaba distraído,
¿Todo bien en el trabajo? Sí, normal. Pero no era verdad. No estaba normal. Sentía como si estuviera al borde de una decisión importante, aunque no sabía exactamente por qué. Esa noche, mientras cenábamos, mi hijo menor preguntó: «Papá, ¿algún día vamos a tener una casa grande?» Sentí que el corazón se me encogía. «Algún día, hijo». ¿Con patio?, preguntó con los ojos brillantes. «Sí, con patio. Y un perro. También un perro». Los niños sonrieron felices, imaginando ese futuro que yo no sabía si podría darles. Después de acostarlos, me quedé sentado en la sala mirando la tarjeta que el hombre me había dado. La giraba entre los dedos una y otra vez. Mi esposa salió de la habitación y me vio. «¿Qué es eso?» «Nada importante», respondí. Ella tomó la tarjeta y la observó. «¿Quién te dio esto?» «Un hombre del trabajo». «¿Y qué quiere?» «Dice que puede ayudarme a ganar más dinero». Su expresión cambió de inmediato. Sus ojos se llenaron de preocupación. «No me gusta eso, ni a mí», respondí. «Pero estoy cansado de vivir así». Se sentó a mi lado. «Escúchame bien. No todo lo que promete dinero es bueno. Hay caminos que parecen fáciles pero traen consecuencias». «Son solo palabras», dije. «Ni siquiera sé de qué se trata». «Entonces no vayas». Su voz sonó firme, pero también temblorosa. «Solo es una reunión», respondí. «No pasa nada por escuchar». Ella negó con la cabeza. «Tengo un mal presentimiento». Sentí irritación. «¿Siempre tienes que pensar lo peor?» «No es eso», dijo. «Solo quiero proteger a nuestra familia». «Yo también quiero eso», respondí. «Pero no quiero seguir viendo a mis hijos sufrir». Ella guardó silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No necesitamos riqueza. Solo necesitamos a Dios». Pero en ese momento esa frase me pareció inútil, vacía. Yo quería soluciones reales, no palabras. Me levanté y tomé las llaves. «¿A dónde vas?», preguntó. «A esa reunión». «Por favor, no vayas». «No tardaré». Me miró como si algo dentro de ella supiera que ese momento cambiaría todo. «Ten cuidado», me dijo en voz baja. Salí de la casa sin responder. El aire de la noche estaba frío y las calles casi vacías. Mientras caminaba, sentía un peso extraño en el pecho, como si algo me advirtiera que diera media vuelta. Pero no lo hice. Cuando llegué a la dirección de la tarjeta, vi una casa vieja, con la pintura descascarada y las ventanas cubiertas por cortinas oscuras. No parecía el tipo de lugar donde se hacían negocios serios. Dudé unos segundos frente a la puerta. Quizás mi esposa tenía razón, pensé. Pero entonces recordé la excursión de mi hijo, el techo con goteras, la nevera medio vacía, y toqué la puerta. Unos segundos después, la puerta se abrió lentamente. Era el mismo hombre elegante, su sonrisa era tranquila, casi amable. «Sabía que vendrías», dijo. No respondí, solo entré. La casa estaba en silencio. El aire olía a incienso y algo más que no pude identificar. Las luces eran tenues, casi amarillentas. «Pasa», dijo mientras cerraba la puerta detrás de mí. En ese momento, sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia la oscuridad que destruiría todo lo que amaba. Si esta historia ha tocado tu corazón de alguna manera, quiero invitarte a que no te quedes en silencio. Déjame tu comentario con tu petición de oración. No importa por lo que estés pasando, Dios escucha cada clamor y juntos podemos orar por tu vida, tu familia y tus necesidades. También te invito a darle like a este video y suscribirte al canal. Así ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esperanza, fe y una palabra de aliento en momentos difíciles. Recuerda, no estás solo. Dios tiene el control aún en las noches más oscuras. Cuando crucé la puerta, lo primero que sentí fue el silencio. No era un silencio normal, de esos que hay en una casa tranquila. Era un silencio pesado, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. La sala estaba iluminada por una luz tenue, amarillenta, que salía de unas lámparas viejas en las esquinas. Las cortinas estaban completamente cerradas, y eso hacía que el lugar pareciera más pequeño de lo que realmente era. El olor a incienso era tan fuerte que me raspaba la garganta. «Siéntate», me dijo Ernesto, señalando una silla frente a una mesa redonda. La mesa estaba cubierta por un mantel oscuro.
Encima había varias velas, un cuenco con algo que parecía ceniza y un pequeño objeto envuelto en tela roja. ¿Esto qué es?, pregunté, sintiendo una incomodidad que no sabía explicar. Solo herramientas, respondió con calma. Nada que deba asustarte. Me senté lentamente. Mis manos estaban sudorosas. Sentía el corazón latiendo con fuerza, como si algo dentro de mí quisiera salir corriendo. Ernesto se sentó frente a mí. Antes de hablar de negocios, necesito saber algo, dijo. ¿Qué cosa? ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar por tu familia? Esa pregunta me dejó sin palabras. Pensé en mis hijos, en su ropa gastada, en la nevera casi vacía, en las cuentas acumulándose. No quiero hacer nada ilegal, respondí. Él sonrió. Siempre dices lo mismo. Todos lo dicen al principio, pero lo que yo ofrezco no es ilegal, es espiritual. Esa palabra me puso nervioso. No creo en esas cosas raras. Seguro, respondió, porque todos creen en algo. Algunos creen en Dios, otros creen en el dinero, otros creen en la suerte. Yo no respondí. Lo que yo te ofrezco es una ayuda, continuó. Una pequeña alianza para abrir caminos que normalmente están cerrados. ¿Alianza con quién? Ernesto me miró fijamente. Sus ojos parecían más oscuros bajo esa luz tenue, con fuerzas que pueden favorecerte si sabes cómo pedirlo. Sentí un escalofrío. Eso suena a brujería, dije. No lo llames así. Llámalo negociación espiritual. Negué con la cabeza. No sé si me gusta esto. Entonces piensa en esto, dijo inclinándose hacia mí. ¿Cuántos años llevas luchando sin resultados? ¿Cuántas oraciones sin respuesta? ¿Cuántas noches viendo a tus hijos dormir sin saber si mañana habrá comida suficiente? Sus palabras me golpearon como puños en el estómago. No tienes que hacer nada grande, continuó. Solo un pequeño acto de compromiso, algo simbólico, y verás cómo las puertas empiezan a abrirse. Miré la mesa, las velas, la ceniza, el objeto envuelto en tela roja. Todo me parecía extraño, fuera de lugar. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté casi sin darme cuenta. Ernesto sonrió de nuevo. Esa sonrisa me provocó una sensación incómoda, pero ya era tarde. Solo un gesto de confianza, dijo. Nada más. Desenvolvió el objeto de tela roja. Era una pequeña figura oscura, hecha de un material que no pude reconocer. Tenía forma humana, pero su rostro era apenas una sombra tallada. ¿Qué es eso? Un símbolo, respondió. Representa la fuerza que puede ayudarte. Sentí un impulso de levantarme y salir de ahí. Pero mi mente estaba atrapada en la idea del dinero, de la vida mejor, de las promesas que no había podido cumplir. ¿Qué tengo que hacer?, repetí. Él tomó una pequeña aguja de un cajón de la mesa. Nada doloroso, dijo. Solo una gota de sangre. Una señal de que estás dispuesto a recibir ayuda. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No me gusta eso. Es solo un símbolo, respondió con calma. La sangre representa tu esfuerzo, tu sacrificio por tu familia. No es diferente a lo que haces cada día en el trabajo. Me quedé mirando la aguja. Era pequeña, pero en ese momento parecía enorme. Piensa en tus hijos, dijo en voz baja. Esa frase fue lo que terminó de convencerme. Extendí la mano. Ernesto tomó mi dedo y lo pinchó suavemente. Sentí el dolor leve, casi insignificante. Una pequeña gota de sangre apareció. Él acercó mi dedo a la figura oscura. Deja caer la sangre aquí. Dudé por un segundo. Algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera. Pero la ambición, el cansancio y la desesperación fueron más fuertes. Dejé caer la gota. La sangre cayó sobre la figura y se deslizó lentamente por su superficie oscura. Ernesto cerró los ojos y empezó a murmurar palabras que no entendí. No era español, ni inglés, ni nada que yo hubiera escuchado antes. Sonaba como un susurro antiguo, áspero, como si saliera de una garganta seca. El aire en la habitación pareció volverse más pesado. Las velas parpadearon al mismo tiempo, como si una corriente invisible hubiera pasado por el lugar. Sentí un frío en la espalda. ¿Ya terminó?, pregunté con nerviosismo. Ernesto abrió los ojos. Sí, ya está hecho. ¿Eso es todo? Por ahora, respondió. Solo espera y verás los resultados. Sentí un extraño alivio. Era como si nada realmente importante hubiera pasado.
Solo una gota de sangre y unas palabras raras. Me levanté de la silla. Tengo que irme. Mi esposa me espera. Claro, dijo él. Pero recuerda esto, a partir de ahora las cosas van a cambiar y cuando eso pase, no olvides quién te ayudó. Asentí sin decir nada y salí de la casa. El aire de la noche se sentía más frío que antes. Caminé de regreso a mi hogar con una sensación extraña en el pecho. No era exactamente miedo, pero tampoco tranquilidad. Cuando llegué, mi esposa estaba despierta, sentada en la sala. ¿Dónde estabas?, preguntó. Solo hablando de un trabajo. Me miró fijamente. Algo no está bien, dijo. Lo siento. No pasa nada, respondí, evitando su mirada. Pero en el fondo, algo dentro de mí sabía que esa noche había cruzado una línea invisible. Una línea que no debería haber cruzado jamás. Los primeros días después de aquella reunión no pasó nada extraño. Todo parecía igual. Me levantaba temprano, iba al trabajo, regresaba cansado, cenaba con mi familia y me acostaba. Pero dentro de mí había una expectativa constante, como si estuviera esperando una señal. Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba que era una oportunidad. Cada vez que alguien mencionaba un nuevo proyecto en el trabajo, mi corazón se aceleraba, pero nada cambiaba. Hasta que, una semana después, todo empezó a moverse de una forma que no era normal. Ese lunes, el jefe llegó a la obra con una sonrisa. Muchachos, tengo buenas noticias. Llegó un contrato grande y vamos a necesitar más gente. Los que quieran horas extras, hay para todos. Eso ya era raro. En meses no había habido tanto trabajo seguido. Pero lo que me sorprendió fue lo siguiente. Y tú, dijo señalándome, quiero que supervises a un grupo. Vas a ganar un poco más. Me quedé en silencio. Nunca me habían dado un puesto así. Yo solo era un ayudante. ¿Estás seguro?, pregunté. Claro. He visto cómo trabajas. Eres responsable. Acepté sin pensarlo demasiado. Ese mismo viernes recibí un pago mucho mayor de lo normal. Cuando llegué a casa, puse el dinero sobre la mesa. Mi esposa abrió los ojos con sorpresa. ¿De dónde salió todo esto? Horas extras, respondí. Y un pequeño ascenso. Ella sonrió, pero su sonrisa era distinta. No era una sonrisa tranquila, era una mezcla de alegría y preocupación. Gracias a Dios, dijo. Yo asentí, pero dentro de mí recordé la casa oscura, las velas, la figura cubierta de sangre esa misma semana. Un vecino me habló de un trabajo los fines de semana, ayudando en una remodelación privada. Pagaban en efectivo y bastante bien. Luego, un antiguo compañero me llamó para ofrecerme otro trabajo por las noches. Decía que necesitaba a alguien de confianza. En menos de un mes, estaba ganando el doble de lo que había ganado en toda mi vida. La nevera empezó a llenarse. Compramos ropa nueva para los niños. Arreglé el techo de la casa. Incluso llevé a mi familia a comer fuera por primera vez en mucho tiempo. Los niños estaban felices. Mi esposa intentaba sonreír, pero yo notaba que algo no le cuadraba. Una noche, mientras contábamos el dinero, me dijo, todo esto llegó muy rápido. Es lo que queríamos, ¿no? Sí, pero ¿qué? No sé. Solo siento algo raro, como si esto no fuera normal. Yo me molesté. ¿Prefieres volver a no tener nada? No dije eso. Entonces deja de preocuparte. Por una vez, las cosas están saliendo bien. Ella guardó silencio, pero su expresión no cambió. Esa noche, mientras dormíamos, tuve un sueño extraño. Soñé con la casa donde había ido a la reunión. Estaba parado frente a la mesa de las velas. La figura oscura estaba allí, pero esta vez era más grande. Y no estaba sola. Había sombras detrás de ella. Sombras sin forma, moviéndose lentamente. Sentí que me observaban. Una voz susurró algo que no pude entender. Pero su tono era frío, como un viento helado dentro de mi cabeza. Desperté sudando. El corazón me latía con fuerza. Miré a mi esposa. Dormía tranquila. Los niños estaban en su habitación, en silencio. Todo estaba normal. Solo fue un sueño, me dije. Pero esa sensación extraña no desapareció. Durante los días siguientes, cada vez que entraba a la casa, sentía el ambiente un poco más pesado, como si el aire estuviera cargado. Los niños comenzaron a discutir más entre ellos. Cosas pequeñas, sin importancia. Pero antes no era así. Antes eran más tranquilos. Una tarde,
Mi hijo menor me dijo: papá, ¿por qué la casa se siente rara? ¿Rara cómo? No sé, como si alguien más estuviera aquí. Sentí un escalofrío. No digas tonterías, hijo, solo es tu imaginación. Pero mientras lo decía, miré hacia el pasillo oscuro que llevaba a las habitaciones. Por un segundo me pareció ver algo moverse. Parpadeé y ya no había nada. Esa noche, mientras cenábamos, mi esposa dejó el tenedor sobre el plato. Tenemos que orar más, dijo. Otra vez con eso, lo digo en serio. Desde hace unas semanas, esta casa no se siente igual. Es porque ahora tenemos más cosas. Respondí con sarcasmo. Tal vez la paz no cabe entre tantos muebles nuevos. Ella no sonrió. Solo bajó la mirada. Yo sabía en el fondo que algo estaba cambiando, pero me negaba a aceptarlo. El dinero estaba llegando, y eso era lo único que me importaba en ese momento. No sabía que cada billete que entraba a mi casa traía consigo una sombra que empezaba a crecer entre nosotros, una sombra que pronto dejaría de esconderse. Al principio intenté ignorar lo que estaba pasando. Me repetía una y otra vez que todo era imaginación, nervios, cansancio o coincidencias. Después de todo, la vida finalmente estaba mejorando. Había comida en la mesa, ropa nueva en los armarios y hasta comenzábamos a hablar de mudarnos a una casa más grande. Pero la paz que antes llenaba nuestro hogar ya no estaba. Las noches se volvieron extrañas. No sabría explicar exactamente por qué, pero el ambiente era distinto. Antes, cuando todos se iban a dormir, la casa quedaba en silencio, un silencio tranquilo como el de un lugar seguro. Ahora, ese silencio se sentía pesado, incómodo, como si estuviera lleno de algo invisible. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe seco en la cocina. Me levanté pensando que tal vez el gato del vecino se había metido por la ventana como ya había pasado antes. Caminé hasta la cocina con cuidado, tratando de no hacer ruido. Cuando encendí la luz, no había nada. Todo estaba en su lugar. Pero una de las sillas estaba ligeramente movida, como si alguien se hubiera levantado de ella. La acomodé sin pensar mucho y regresé a la cama. A la mañana siguiente mi esposa me dijo: ¿te levantaste en la noche? Sí, escuché un ruido en la cocina. Ella me miró con seriedad. Yo también lo escuché. Pensé que eras tú. Intenté reírme. Seguro fue el gato del vecino. Ella no respondió. Solo siguió preparando el desayuno. Los días siguientes comenzaron a pasar cosas pequeñas, casi insignificantes. Cosas que si las contaba sonarían ridículas. Los objetos cambiaban de lugar. Las puertas aparecían entreabiertas cuando jurábamos haberlas cerrado. A veces, las luces parpadeaban sin razón. Una tarde, mi hijo mayor salió corriendo de su habitación. Papá, alguien estaba en mi cuarto. Dejé lo que estaba haciendo y fui con él. No hay nadie, le dije. Sí había. Lo vi en el espejo. Sentí un escalofrío. ¿Qué viste? No sé, era como una sombra detrás de mí. Revisé toda la habitación. Debajo de la cama, dentro del armario, detrás de la puerta. No había nada. Solo fue tu imaginación, hijo. Tal vez estabas cansado, pero él no parecía convencido. Mi esposa comenzó a orar más seguido. Cada noche, antes de dormir, reunía a los niños y oraban juntos. Yo a veces participaba, pero en el fondo me sentía incómodo. Era como si algo dentro de mí no quisiera hacerlo. Una noche, mientras ella oraba, sentí un dolor de cabeza repentino. Era un dolor fuerte, punzante, justo detrás de los ojos. ¿Te pasa algo?, me preguntó. Solo estoy cansado. Pero no era solo cansancio. Era como si algo dentro de mi cabeza se resistiera a escuchar esas oraciones. Con el paso de los días, los niños comenzaron a tener pesadillas. Mi hijo menor empezó a despertarse llorando. Papá, hay un hombre en mi cuarto. ¿Qué hombre? Uno oscuro. No tiene cara. Esos sueños se repitieron varias noches. A veces decía que el hombre estaba parado en la esquina, otras veces decía que estaba sentado en su cama, mirándolo. Yo trataba de tranquilizarlo, pero cada vez me costaba más. Una madrugada, escuché pasos en el pasillo, pasos suaves, como de alguien caminando descalzo. Pensé que era uno de los niños, así que salí de la habitación. El pasillo estaba oscuro.
Solo entraba un poco de luz desde la calle. Miré hacia el cuarto de los niños. La puerta estaba cerrada. Caminé hasta allí y la abrí con cuidado. Los dos estaban dormidos. Sentí un frío recorrerme la espalda. Entonces escuché un susurro detrás de mí. No entendí lo que decía, pero era una voz baja, como si alguien hablara muy cerca de mi oído. Me giré de golpe. No había nadie. Encendí la luz del pasillo. Todo estaba en silencio, nada fuera de lo normal. Regresé a la habitación, pero esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, mi esposa me dijo algo que me dejó helado. Anoche alguien me tocó el hombro. La miré sorprendido. ¿Quién? No lo sé. Pensé que eras tú, pero cuando me giré no había nadie. Sentí un peso en el pecho. Tal vez estaba soñando. No estaba soñando, respondió con voz firme. Estaba despierta. El silencio se apoderó de la mesa. Los niños comían sin decir nada. Ese día, cuando regresé del trabajo, encontré a mi esposa limpiando la casa con una botella de agua bendita. ¿Qué haces? Estoy orando por cada rincón de esta casa. Eso es exagerado, le dije. No lo es. Algo no está bien aquí. Quise discutir, pero no tenía fuerzas. En el fondo, yo también lo sentía. Esa misma noche, mientras veía televisión en la sala, la luz del pasillo se encendió sola. Me quedé mirando fijamente, tal vez un cortocircuito pensé, pero unos segundos después se apagó y luego volvió a encenderse. El interruptor estaba al final del pasillo. Nadie estaba cerca. Sentí el corazón acelerarse. En ese momento escuché una risa suave, una risa infantil, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos. Me levanté de golpe. Niños, llamé. No hubo respuesta. Caminé hacia el pasillo. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Abrí la puerta del cuarto de los niños. Ambos estaban dormidos, pero la luz del pasillo seguía encendida. Y en el espejo que colgaba en la pared, por un segundo, vi algo detrás de mí. Una sombra alta, sin forma clara. Me giré de inmediato. No había nada. Esa noche entendí que lo que estaba pasando en mi casa no era normal. Pero todavía no sabía hasta qué punto las cosas podían empeorar. Ni imaginaba el horror que estaba a punto de tocar a mi propia familia. Después de aquellas primeras noches extrañas, algo en la casa dejó de sentirse natural. Ya no era solo el ambiente pesado o los ruidos en la madrugada. Ahora había algo más evidente, algo que no podía explicar con lógica ni con excusas. El primero en cambiar fue mi hijo menor. Antes era un niño alegre, cariñoso, de esos que abrazan sin razón y se ríen por cualquier cosa. Le gustaba dibujar, jugar con sus carritos y dormir con una pequeña lámpara encendida porque le daba miedo la oscuridad. Pero de un día para otro, algo en él comenzó a transformarse. Al principio fue algo pequeño. Se volvió más callado. Dejaba los juguetes tirados y se quedaba sentado en un rincón, mirando la pared como si estuviera concentrado en algo invisible. Una tarde, mientras mi esposa preparaba la comida, lo encontré sentado en el suelo del pasillo. ¿Qué haces aquí, hijo? No respondió. Me agaché frente a él. ¿Estás bien? Me miró lentamente. Sus ojos no tenían la misma expresión de siempre. No eran los ojos de un niño asustado ni triste. Eran ojos vacíos, como si estuviera en otro lugar. Estoy escuchando, dijo en voz baja. ¿Escuchando qué? A él. Sentí un escalofrío. ¿A quién? Al hombre de la esquina. Miré hacia donde señalaba. Solo había una pared blanca. No hay nadie ahí, hijo. Él sonrió. Pero no fue una sonrisa infantil. Fue una sonrisa extraña, torcida. Tú no lo puedes ver. Esa noche, mi esposa y yo hablamos en la cocina cuando los niños ya estaban dormidos. Algo le pasa, me dijo. Es una etapa, respondí. Tal vez está nervioso por la escuela. No, esto es diferente. Ya casi no habla, no juega. Y cuando lo hace, habla solo. Los niños hacen eso. Pero él no hablaba solo antes. No supe qué decir. En el fondo, yo también estaba preocupado. Los cambios siguieron empeorando. Comenzó a despertarse en la madrugada, pero ya no lloraba ni gritaba. Solo se sentaba en la cama mirando hacia la puerta como si esperara a alguien. Una noche lo encontré así, sentado completamente inmóvil,
¿Qué haces despierto? No respondió. Le toqué el hombro. De repente giró la cabeza hacia mí con una velocidad que me heló la sangre. Su mirada era dura, fija, como si me estuviera evaluando. Vete, dijo. Me quedé sin palabras. ¿Qué dijiste? Vete, repitió con una voz más grave de lo normal. Esa no era la forma en que mi hijo hablaba. Lo abracé con fuerza. Tranquilo, hijo. Solo es una pesadilla. Pero él no se movió. Su cuerpo estaba rígido, como si fuera una estatua. Al día siguiente, no recordaba nada de lo ocurrido. Pasaron los días y comenzaron a suceder cosas más inquietantes. Una tarde, mi esposa lo llamó para comer. Él estaba en su cuarto, sentado en el suelo, rodeado de hojas de papel. ¿Qué dibujas?, le preguntó ella. Cuando me contó lo que vio, sentí un frío en el pecho. Había dibujado la casa. Pero alrededor de la casa había figuras negras, altas, sin rostro. Algunas estaban en las ventanas, otras en el techo. Una estaba en la puerta, y dentro de la casa había un dibujo pequeño de él, sentado solo en la sala. ¿Quiénes son ellos?, le preguntó mi esposa. Son los que vinieron con papá. Cuando ella me contó eso, sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Por qué dijo eso?, pregunté. No lo sé, respondió, pero me dio miedo. Esa noche tratamos de orar con los niños como siempre. Mi esposa empezó a orar en voz alta, pidiendo protección para la casa. Mi hijo menor estaba sentado a mi lado. Al principio parecía tranquilo, pero cuando mi esposa dijo el nombre de Dios, él empezó a moverse incómodo. Luego empezó a reírse. No era una risa normal, era una risa baja, burlona. Mi esposa dejó de orar. ¿Por qué te ríes?, le preguntó. Él levantó la cabeza y la miró fijamente. Porque él no escucha aquí. Sentí un golpe en el pecho. ¿Quién no escucha?, pregunté. El que tú nombras, respondió. Su voz era distinta, más grave, más lenta. No sonaba como la de un niño. Mi esposa comenzó a llorar. En ese momento, él cayó hacia atrás como si se hubiera quedado dormido. Cuando lo despertamos, no recordaba nada. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo por mi propio hijo. Pero lo que más me atormentaba era esa frase. Son los que vinieron con papá. Porque en el fondo, yo sabía exactamente a qué se refería. Y por primera vez, empecé a preguntarme si aquel ritual había traído algo más que dinero a mi casa. Algo que ahora estaba mirando a mi hijo desde la oscuridad. Después de lo que pasó durante la oración, la casa nunca volvió a sentirse igual. Ya no eran solo ruidos, luces que se encendían solas o sombras que parecían moverse. Ahora había algo más claro, más directo, algo que estaba afectando a mi propio hijo. Mi esposa comenzó a orar con más intensidad. Encendía una pequeña vela en la sala y pasaba largos ratos en silencio, con los ojos cerrados. A veces lloraba mientras oraba, pidiendo protección para los niños. Yo intentaba mantenerme fuerte, pero dentro de mí había un miedo creciente. No quería aceptar lo que estaba pasando, pero tampoco podía negarlo. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré a mi hijo menor sentado en la mesa, completamente solo. No estaba dibujando ni jugando, solo estaba allí, con las manos sobre la mesa, mirando fijamente un punto en el aire. ¿Dónde está tu mamá?, le pregunté. Está en el cuarto, respondió sin mirarme. ¿Y tú qué haces aquí? Estoy esperando. ¿Esperando qué? A que venga. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién? No respondió. Solo sonrió de esa forma extraña que ya empezaba a reconocer. Esa noche, mientras cenábamos, el ambiente estaba tenso. Nadie hablaba mucho. Los niños comían en silencio. Mi esposa parecía agotada, como si llevara días sin dormir. Después de acostar a los niños, nos sentamos en la sala. Tenemos que buscar ayuda, me dijo. ¿Ayuda de quién? ¿De un pastor o de alguien que sepa de estas cosas? No exageres, respondí. Seguro es una etapa rara. Los niños a veces dicen cosas sin sentido. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Eso no es normal. Nuestro hijo no era así. No supe qué responder. Me limité a mirar el suelo. Esa misma noche ocurrió algo que nunca olvidaré. Eran cerca de las 2 de la madrugada, cuando escuché un golpe fuerte, como si algo hubiera caído al suelo. Luego otro y otro más. Me levanté de la cama. ¿Escuchaste eso?, susurró mi esposa.
Sí, los golpes venían de la sala. Caminé lentamente por el pasillo. Cada paso se sentía pesado, como si el aire estuviera más denso de lo normal. Cuando llegué a la sala, vi algo que me dejó sin aliento. Las sillas estaban movidas. Una de ellas estaba caída en el suelo. El cajón de la mesa estaba abierto y los papeles tirados por todas partes. Pero lo peor no fue eso. Mi hijo menor estaba de pie en medio de la sala. Estaba descalzo, con la pijama arrugada, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. «Hijo, ¿qué haces aquí?», le pregunté con la voz temblorosa. No respondió. Me acerqué un poco más. De repente, levantó la cabeza y me miró. Sus ojos no eran los de mi hijo. Estaban abiertos de más, fijos, sin parpadear, y su expresión era fría, vacía. «Papá», dijo con una voz muy baja. «¿Qué pasa, hijo?». Entonces sonrió, pero no fue una sonrisa de niño. Fue una sonrisa torcida, llena de algo que no sabría describir, algo oscuro. «No soy tu hijo», dijo. Sentí que el corazón se me detenía. En ese momento, mi esposa llegó corriendo a la sala. «¿Qué está pasando?». Cuando vio a nuestro hijo, se quedó paralizada. Mi hijo comenzó a reírse. Era una risa profunda, extraña, como si no viniera de un niño pequeño. Luego, sin que nadie lo tocara, una de las sillas se movió sola y se arrastró unos centímetros por el suelo. Mi esposa gritó. Yo me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Nuestro hijo levantó el brazo y señaló hacia mí. «Tú nos abriste la puerta», dijo con esa misma voz grave. Sentí un frío intenso recorrerme todo el cuerpo. No sabía qué responder, no sabía qué hacer, solo podía mirarlo, sintiendo cómo el miedo me paralizaba. Mi esposa comenzó a orar en voz alta. «Dios, protege a mi hijo. En el nombre de Dios, vete de esta casa». Mi hijo empezó a retorcerse. Su cuerpo temblaba como si tuviera fiebre. «¡Cállate!», gritó con una voz que no parecía humana. La luz de la sala comenzó a parpadear. El televisor se encendió solo, mostrando una pantalla llena de ruido blanco. El sonido llenó la habitación. Mi esposa seguía orando, llorando. Yo no sabía qué hacer. Me sentía culpable, impotente, asustado. De repente mi hijo cayó al suelo, como si alguien lo hubiera empujado. Su cuerpo quedó inmóvil. Corrí hacia él. «Hijo, ¿me escuchas?». Abrió los ojos lentamente. «Papá, tengo frío». Su voz era normal otra vez, débil, como si estuviera enfermo. Lo abracé con fuerza. Mi esposa cayó de rodillas, llorando. Esa noche no dormimos. Nos quedamos sentados en la sala, con los niños entre nosotros, esperando que amaneciera. Yo no decía nada, pero en mi mente una frase se repetía una y otra vez. «Tú nos abriste la puerta». Y por primera vez entendí que lo que había hecho no solo me afectaba a mí, había traído algo oscuro a mi hogar, algo que ahora estaba usando a mi propio hijo. Y esa fue la primera vez que sentí que mi familia corría un verdadero peligro. Después de aquella noche, el miedo se instaló en nuestra casa como un huésped permanente. Ya no era algo que pasaba de vez en cuando, era una presencia constante, silenciosa, como si algo nos estuviera observando desde cada rincón. Mi hijo menor pasó el día siguiente muy callado. Apenas habló durante el desayuno y no quiso ir a la escuela. Decía que se sentía cansado, pero no parecía enfermo. Solo estaba diferente. Mi esposa no se separó de él en todo el día. Oraba a su lado, le ponía música cristiana, lo abrazaba. Yo intentaba trabajar como siempre, pero mi mente estaba en casa. Ese día cometí errores en la obra. Mezclé mal los materiales, dejé caer herramientas, olvidé instrucciones simples. El jefe me llamó la atención varias veces. Yo solo asentía, pero no podía concentrarme. Sentía que algo terrible estaba por pasar. Cuando regresé a casa, el ambiente estaba más pesado que nunca. El aire parecía denso, como antes de una tormenta. Mi esposa me recibió en la puerta. «No ha comido nada», me dijo en voz baja. «Solo se queda mirando el techo». Entré al cuarto. Mi hijo estaba acostado, completamente inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto del techo. «Hijo, ya llegué», le dije. No respondió. Me senté a su lado. «¿Quieres que juguemos un rato?». «Nada». Mi esposa empezó a orar otra vez. Esta vez con más fuerza,
casi como si estuviera luchando contra algo invisible. Dios protege a mi hijo. Cubre esta casa con tu presencia. En ese momento, mi hijo parpadeó lentamente. Luego giró la cabeza hacia nosotros. Sus ojos eran distintos, oscuros, vacíos. No sigas, dijo con una voz grave. Mi esposa se quedó en silencio unos segundos, sorprendida. En el nombre de Dios, deja a mi hijo, respondió ella. Mi hijo se sentó de golpe en la cama. Sus movimientos eran bruscos, antinaturales. Él no te escucha, dijo. Yo sentí un nudo en la garganta. Mi esposa comenzó a llorar, pero siguió orando. Entonces mi hijo empezó a reírse. Era una risa profunda, burlona, imposible de asociar con un niño. La lámpara del cuarto se apagó sola. El cuarto quedó en penumbra. Mi hijo se levantó de la cama. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío. Caminó lentamente hacia la esquina del cuarto y se quedó allí mirando la pared. ¿Qué haces, hijo?, pregunté. No respondió. Luego empezó a hablar en un idioma que no entendíamos. No era español. No era nada que hubiéramos escuchado antes. Era una serie de sonidos ásperos, como si las palabras se arrastraran por su garganta. Mi esposa se tapó la boca para no gritar. Yo sentí que las piernas me temblaban. De repente mi hijo golpeó la pared con la cabeza. Una vez, luego otra. Corrí hacia él y lo sujeté. Detente, pero su fuerza no era normal. Era como intentar detener a un adulto. Sus ojos se giraron hacia mí. Todo esto es por tu culpa, dijo. Sentí que el corazón se me rompía. Mi esposa seguía orando, casi gritando. En el nombre de Dios, suéltalo. Este niño le pertenece a Dios. Mi hijo soltó un grito agudo. Un grito tan fuerte que me hizo soltarlo por instinto. La puerta del cuarto se cerró de golpe. El sonido fue tan fuerte que hizo vibrar las paredes. Mi esposa corrió hacia la puerta, pero no se abría. Era como si alguien la estuviera sosteniendo desde afuera. Seguía orando, llorando, golpeando la puerta. Yo me quedé junto a mi hijo, sin saber qué hacer. Él cayó al suelo y comenzó a retorcerse. Su cuerpo se doblaba de formas que no parecían naturales. Sus manos se cerraban con fuerza, sus piernas temblaban. Luego, de repente, todo se detuvo. Quedó inmóvil en el suelo. La puerta del cuarto se abrió sola. Mi esposa entró corriendo. Nos arrodillamos a su lado. Pasaron unos segundos eternos hasta que mi hijo abrió los ojos. Papá, susurró, aquí estoy, hijo. Tengo miedo. Lo abracé con fuerza. Mi esposa también lo abrazó. Pero mientras lo sostenía, sentí algo terrible en mi corazón. Algo que me llenó de culpa y desesperación. Porque en el fondo sabía que esa cosa no había venido sola. Yo la había invitado. Yo había hecho ese ritual. Yo había derramado mi sangre sobre esa figura. Y ahora esa oscuridad estaba usando el cuerpo de mi propio hijo. Esa noche entendí que lo que estaba enfrentando no era solo miedo, era algo mucho peor, era una posesión. Y si no hacíamos algo pronto, sentía que esa cosa no se detendría hasta destruirnos por completo. Después de lo que ocurrió en el cuarto, ya no podíamos fingir que todo era normal. Mi esposa no dejó de orar ni un solo momento. Se levantaba temprano, oraba. Antes de cocinar, oraba. Antes de dormir, oraba. Era como si supiera que estábamos en una guerra invisible. Yo, en cambio, estaba paralizado por la culpa. Cada vez que miraba a mi hijo, recordaba aquella figura oscura sobre la mesa, la gota de sangre cayendo, la voz de aquel hombre murmurando palabras extrañas. Sentía que todo lo que estaba pasando era consecuencia directa de mi decisión. Una tarde, mi esposa me dijo con firmeza, tenemos que buscar ayuda hoy mismo. Asentí sin discutir. Ya no tenía fuerzas para oponerme. Esa misma noche, llamamos a un pastor que vivía a unas calles de distancia. Era un hombre sencillo, de voz tranquila, que conocíamos desde hacía años. Había bautizado a nuestros hijos y había estado en varias reuniones familiares. Cuando llegó, la casa estaba en silencio. Un silencio tenso, como si algo se escondiera en las paredes. El pastor saludó con una sonrisa amable. La paz de Dios sea con esta casa. Mi esposa rompió en llanto al escuchar esas palabras. Por favor, ayúdenos, dijo.
El pastor entró y caminó lentamente por la sala, observando todo con atención. Luego pidió que reuniéramos a la familia para orar. Nos sentamos en círculo. Mis hijos estaban nerviosos. El menor se aferraba a la mano de su madre. El pastor comenzó a orar. Dios, tú conoces esta casa, tú conoces este hogar. Hoy te pedimos que tu luz entre en cada rincón y que toda oscuridad se vaya en tu nombre. Mientras oraba, sentí un dolor en el pecho. No era físico, era una sensación de incomodidad, como si algo dentro de mí no quisiera escuchar esas palabras. De repente mi hijo menor empezó a moverse inquieto. El pastor siguió orando. En ese momento, mi hijo levantó la cabeza y miró al pastor con una expresión fría. «Cállate», dijo con esa voz grave que ya habíamos escuchado antes. Mi esposa comenzó a llorar. El pastor no se detuvo. «En el nombre de Dios, toda presencia oscura debe salir de este hogar». Mi hijo empezó a reírse. Esa risa horrible volvió a llenar la sala. Luego se levantó de la silla con un movimiento brusco. «No tienes autoridad aquí», dijo. El pastor lo miró con calma. «Este niño le pertenece a Dios, no a ti». Mi hijo gritó con una voz que parecía salir de otro cuerpo. Un grito agudo, lleno de rabia. Las luces comenzaron a parpadear. Los platos en la mesa vibraron ligeramente. Mi hijo caminó hacia el pastor. Sus pasos eran lentos, pero su mirada era amenazante. Mi esposa se interpuso entre ellos. «No te acerques», gritó. Pero en ese momento, mi hijo levantó el brazo y la empujó con fuerza. Ella cayó al suelo, golpeándose contra la esquina de la mesa. Todo ocurrió en segundos. Corrí hacia ella. «¿Estás bien?». No respondió. Sus ojos estaban cerrados. Su cuerpo estaba inmóvil. Mi corazón empezó a latir con desesperación. «Despierta, por favor, despierta». El pastor se arrodilló a nuestro lado. Los niños lloraban sin control, pero mi esposa no se movía. Su respiración era débil, apenas se notaba. Llamamos a una ambulancia. Los minutos se sintieron eternos. Cuando los paramédicos llegaron, la revisaron rápidamente. Luego uno de ellos me miró con una expresión seria. «Tenemos que llevarla al hospital ahora». Subí con ellos a la ambulancia. Mis manos temblaban. No dejaba de repetir su nombre, pero dentro de mí una voz me decía que esto era solo el comienzo de algo peor, en el hospital. Después de varias horas de espera, el doctor salió a hablar conmigo. Su expresión era seria. «Lo siento mucho», dijo. «El golpe fue muy fuerte. Provocó una hemorragia interna. Hicimos todo lo posible. Sentí que el mundo se derrumbaba. No puede ser». Pero ya era tarde. Mi esposa había muerto. Caí de rodillas en el pasillo del hospital. No podía respirar. Sentía que el pecho me explotaba. Las lágrimas no dejaban de salir. Todo esto era mi culpa. Si no hubiera hecho ese ritual, si no hubiera aceptado ese pacto, si no hubiera abierto esa puerta, nada de esto habría pasado. Cuando regresé a casa esa noche, el silencio era absoluto. Mis hijos estaban con un familiar. La sala estaba oscura. Me senté en el sofá, solo. La casa se sentía más fría que nunca. Y por primera vez comprendí el precio real del pacto que había hecho. No era dinero, era mi familia. Me quedé sentado en la oscuridad sin encender ninguna luz. No quería ver nada, no quería pensar, solo quería desaparecer. El silencio de la casa era distinto al de antes. Ya no era ese silencio pesado que nos oprimía. Era un silencio vacío, como si algo se hubiera llevado la vida misma del hogar. Miré alrededor y cada objeto me recordaba a ella. La silla donde se sentaba a coser, la mesa donde orábamos juntos, la cocina donde siempre encontraba la forma de hacer rendir lo poco que teníamos. Todo seguía en su lugar, pero ya no tenía sentido. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que apenas podía respirar. «Esto es mi culpa», repetía en mi mente una y otra vez. Me levanté lentamente y caminé hasta la cocina. Sobre la mesa aún estaba la Biblia que ella había dejado abierta esa mañana. Sus páginas estaban marcadas con un pequeño papel doblado. La toqué con manos temblorosas. Cuando la abrí, mis ojos cayeron en un versículo subrayado que decía que la luz vence a las tinieblas. No pude seguir leyendo. Cerré el libro de golpe y lo aparté. «No merezco esto», murmuré.
No merezco ni siquiera leer tu palabra después de lo que hice. Me dejé caer en el suelo y comencé a llorar como nunca antes lo había hecho. No era solo tristeza por su muerte, era un dolor profundo mezclado con culpa, miedo y desesperación. Era el peso de saber que yo había abierto la puerta que permitió que todo eso ocurriera. De repente recordé las palabras de mi hijo días antes. Son los que vinieron con papá. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. No solo había destruido mi matrimonio, había expuesto a mis hijos a algo que no comprendía, algo oscuro que ahora parecía haberse instalado en nuestro hogar. Me levanté de golpe y fui hasta el cuarto de los niños. No estaban, lo sabía, pero aún así abrí la puerta. Las camas vacías me hicieron sentir un vacío aún mayor. La casa sin sus risas parecía un lugar desconocido. Regresé a la sala y me senté otra vez. Las sombras de la noche se proyectaban en las paredes por la luz tenue que entraba desde la calle. Por un instante, juraría que esas sombras se movían con vida propia. Cerré los ojos con fuerza. No quiero ver nada más, dije en voz baja. Pero entonces escuché algo. Un susurro leve, casi imperceptible, justo detrás de mí. No puedes huir ahora. Abrí los ojos de inmediato y me giré. No había nadie. La sala seguía vacía, silenciosa, pero mi corazón latía con violencia. Esto no puede estar pasando, repetí. Me puse de pie y encendí todas las luces de la casa. Necesitaba claridad, necesitaba comprobar que todo era producto de mi mente, pero aunque la luz iluminó cada rincón, la sensación de opresión no desapareció. Fue en ese momento cuando comprendí que el dinero que tanto había deseado no significaba nada. Había llenado la casa de cosas materiales, pero había perdido lo más valioso que tenía. Y ahora ni todo el dinero del mundo podía devolverme a mi esposa ni borrar lo que había hecho. Caminé lentamente hasta el cajón donde guardaba el dinero que había ganado en los últimos meses. Lo abrí. Los billetes estaban ahí, ordenados, intactos. Los miré con rabia. ¿Esto era lo que querías?, dije en voz alta. ¿Esto valía la pena? Tomé un puñado y los lancé al suelo. Luego otro y otro más. Los billetes cayeron esparcidos por la sala, pero no sentí alivio, solo un vacío más grande. Caí de rodillas entre el dinero tirado, sintiendo que todo en mi vida se había desmoronado. Dios, susurré con la voz quebrada. Si aún puedes escucharme, ayúdame. Pero en ese momento sentí que mis propias palabras rebotaban contra el techo, como si algo me separara de él, como si yo mismo hubiera levantado un muro imposible de cruzar. La desesperación comenzó a transformarse en algo peor, en desesperanza, en esa sensación de que ya no hay salida, de que el daño es irreversible. Pensé en mis hijos, en cómo les explicaría que su madre no volvería, en cómo podría mirarlos a los ojos sabiendo que todo empezó por mi ambición, por mi egoísmo, por mi decisión de aceptar aquel pacto. Soy el responsable, dije entre lágrimas. Yo destruí mi propia familia. Me quedé así, arrodillado en el suelo, sin fuerzas para levantarme. El tiempo parecía haberse detenido. No sabía si habían pasado minutos u horas, solo sentía el peso de la culpa aplastándome lentamente. En medio de ese estado, algo dentro de mí se rompió por completo. Ya no intentaba justificarme, ya no buscaba excusas. Por primera vez acepté con claridad lo que había hecho. Había buscado dinero por encima de la fe. Había confiado en fuerzas oscuras, creyendo que podía controlarlas. Había cambiado la paz de mi hogar por una ilusión de prosperidad y el precio había sido la vida de la persona que más me amaba. En ese instante comprendí que había tocado fondo. No solo había perdido a mi esposa, había perdido mi paz, mi dignidad y casi mi fe. Me sentía vacío, derrotado, como un hombre que ya no tiene nada que ofrecer ni a su familia ni a Dios. Me quedé mirando el suelo lleno de billetes esparcidos y susurré con una voz rota: ya no quiero este dinero, ya no quiero nada de esto, solo quiero que esto termine. Pero dentro de mí sabía que aquello no había terminado. Al contrario, algo me decía que lo peor aún no había pasado y que antes de encontrar cualquier esperanza, tendría que enfrentar las consecuencias completas de la puerta que yo mismo había abierto.
El silencio volvió a instalarse en la casa, pero ya no era el mismo de antes. Ahora tenía peso, como si cada rincón estuviera cargado con algo invisible que me observaba. Permanecí arrodillado entre los billetes esparcidos, respirando con dificultad, sintiendo que mi propio pecho era demasiado pequeño para contener tanto dolor. No sé cuánto tiempo pasó. El reloj de la pared marcaba las horas con un tic-tac insistente, pero para mí el tiempo había dejado de avanzar. Solo existía ese momento, esa culpa, ese vacío. De pronto, algo cambió. No fue un ruido fuerte ni una visión repentina. Fue más bien una sensación, como si el aire se volviera más pesado, más denso, como si la oscuridad que había llenado la casa comenzara a moverse lentamente, acercándose a mí. Levanté la mirada con temor. Las luces seguían encendidas, pero la claridad ya no me daba paz. Sentí un frío recorrerme la espalda, un frío que no venía del ambiente, sino de algo más profundo. Cerré los ojos con fuerza, intentando orar, pero las palabras no salían. Estoy perdido, pensé. Demasiado tarde, demasiado lejos. Entonces, en medio de ese abismo interior, escuché mi propia voz dentro de mí, pero distinta, más débil, casi ahogada. Clama, aunque no creas que mereces respuesta. Abrí los ojos confundido. No sabía si aquello era un pensamiento mío o algo más. Pero por primera vez desde que todo había ocurrido, una pequeña chispa de deseo apareció en mi interior, el deseo de no quedarme así para siempre. Con esfuerzo me incorporé lentamente. Mis rodillas temblaban, pero logré ponerme de pie. Caminé hacia la mesa donde había dejado la Biblia cerrada de golpe. La miré en silencio, temiendo tocarla otra vez. No merezco abrirla, repetí en voz baja. Sin embargo, mis manos se movieron solas. La abrí con cautela, como quien teme encontrar una condena en cada página. Mis ojos volvieron a caer sobre el versículo subrayado. Esta vez lo leí completo, aunque cada palabra me quemaba por dentro. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sentí que algo dentro de mí se quebraba aún más, pero de otra manera. No era solo culpa, era conciencia. Era la comprensión de que, aunque yo había elegido la oscuridad, la luz no había dejado de existir. Las lágrimas volvieron a salir, pero ya no eran solo de desesperación, eran de cansancio, de rendición. Me dejé caer en una silla y por primera vez no intenté justificarme, ni defenderme, ni explicarle nada a Dios. Solo hablé como un hombre completamente derrotado. No tengo excusas, dije con voz temblorosa. No tengo nada que ofrecerte, ni siquiera sé si merezco que me escuches. Pero si todavía hay una mínima posibilidad, no me abandones. Las palabras salieron torpes, desordenadas, pero sinceras. Y al pronunciarlas sentí algo extraño. El peso en mi pecho no desapareció, pero dejó de aplastarme con la misma fuerza. El silencio volvió. Esperé unos segundos, luego unos minutos. Nada ocurrió. Ninguna voz del cielo, ningún milagro repentino. Solo la misma casa, las mismas luces, el mismo dolor. Bajé la cabeza decepcionado. Lo sabía, murmuré. He ido demasiado lejos, pero cuando estaba a punto de cerrar la Biblia, noté algo que me hizo detenerme. El pequeño papel doblado que marcaba la página se deslizó lentamente hasta caer sobre la mesa. No había corriente de aire ni movimiento alguno que lo empujara. Mi corazón se aceleró. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí. Era la letra de mi esposa. La reconocería en cualquier lugar. Al verla, un nudo se formó en mi garganta. Solo decía una frase: cuando sientas que todo está perdido, recuerda que Dios no se aparta. Somos nosotros quienes nos apartamos de Él. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. No era una coincidencia. Ella había dejado eso ahí esa misma mañana, como si supiera que yo necesitaría leerlo después. Sentí un dolor punzante en el pecho, pero junto a él surgió algo que no había sentido desde su muerte. Una leve sensación de dirección, como si en medio de la oscuridad hubiera un punto al que podía volver a mirar. Me llevé las manos al rostro y lloré en silencio. Perdóname, susurré, sin saber si hablaba con ella o con Dios.
En ese momento, la opresión que había sentido durante días regresó de golpe, más intensa. El aire se volvió helado. Las luces parpadearon brevemente y un miedo profundo se apoderó de mí, como si algo no quisiera que yo continuara en ese camino de arrepentimiento. Mi respiración se agitó. No, no otra vez. La misma sensación de presencia oscura volvió a rodearme, más cercana que antes. Por un instante sentí la tentación de cerrar la Biblia, de olvidar todo y dejarme hundir en la culpa para siempre. Sería más fácil rendirme, pensé, pero mis ojos volvieron al papel con la letra de mi esposa. Y algo dentro de mí reaccionó, débil pero firme. No voy a huir, dije en voz baja, aunque el miedo me hacía temblar. Apreté la Biblia contra mi pecho y por primera vez en mucho tiempo oré sin orgullo, sin exigencias, sin condiciones. Solo oré como un hombre que reconoce que no puede salvarse a sí mismo. Y en medio de esa oración no escuché una voz audible ni vi ninguna visión, pero sentí algo distinto a todo lo que había sentido antes. No era calor ni emoción intensa, era una quietud profunda, suave, que no eliminaba el dolor pero lo contenía, como si una presencia silenciosa me rodeara sin reproches. Las sombras en la sala parecieron retroceder apenas, como si no soportaran esa calma. Levanté lentamente la cabeza. El miedo no había desaparecido por completo, pero ya no dominaba cada pensamiento. Por primera vez comprendí que el encuentro con Dios no comenzaba con respuestas grandiosas, sino con un corazón que se rinde de verdad. Sin embargo, en el fondo de mi alma sabía que aquel era solo el inicio, porque si realmente quería volver a la luz, tendría que enfrentar todo lo que había permitido entrar en mi vida y aceptar que la batalla que venía no sería solo contra mi culpa, sino contra aquello oscuro que todavía reclamaba el derecho de permanecer en mi hogar. El aire seguía helado, pero algo dentro de mí ya no reaccionaba con el mismo pánico. El miedo seguía ahí, sí, pero no gobernaba mis decisiones como antes. Por primera vez desde que todo comenzó, comprendí que huir solo había fortalecido aquello que ahora me rodeaba. Respiré hondo, aunque cada inhalación me quemaba el pecho. Si esto entró por mi decisión, pensé, también tiene que salir cuando yo renuncie a ella. Miré alrededor. Los billetes seguían esparcidos por el suelo, como una burla silenciosa de todo lo que había perdido. Durante meses habían sido mi orgullo, mi seguridad, mi excusa. Ahora los veía como lo que realmente eran. El símbolo de mi pacto, de mi caída, del precio que había aceptado pagar sin entenderlo. Un escalofrío me recorrió al recordarlo. Las promesas, el dinero fácil, las puertas que se abrieron demasiado rápido y aquella sensación oscura que siempre aparecía cuando el silencio de la noche se volvía demasiado denso. Todo comenzó ahí. Apreté la Biblia contra mi pecho y me puse de pie lentamente. Mis piernas temblaban, pero no me detuve. Sabía lo que tenía que hacer, aunque me aterrara reconocerlo. Tenía que renunciar a todo. Caminé hasta el centro de la sala. Cada paso se sentía pesado, como si algo invisible intentara frenarme. El ambiente volvió a cargarse, más opresivo, más hostil. Era como si la casa misma se resistiera a lo que estaba a punto de hacer. Mi voz salió baja al principio, casi rota. Renuncio, susurré, el aire vibró levemente, o al menos así lo sentí. Tragué saliva y repetí con más firmeza. Renuncio a todo lo que acepté por ambición, a todo lo que abrí sin entender, a todo lo que permitió que la oscuridad entrara en mi hogar. Las luces parpadearon con violencia. Un golpe seco se escuchó en la cocina como si algo hubiera caído al suelo. Mi corazón se aceleró, pero no me moví. Sabía que si retrocedía ahora, quedaría atado para siempre a aquello que me había destruido. Esto ya no te pertenece, dije mirando al suelo cubierto de billetes. Ni mi casa, ni mi vida, ni mi familia. El frío aumentó de golpe, clavándose en mis huesos. Por un instante sentí una presión en el pecho, como si manos invisibles intentaran cerrarme la garganta. Caí de rodillas, jadeando. «Cállate», susurró una voz apenas perceptible en mi mente. «Ya es tarde». Negué con la cabeza, apretando los dientes. «No», respondí con esfuerzo. «No es tarde mientras pueda arrepentirme».
Con manos temblorosas tomé uno de los billetes del suelo. Lo observé por unos segundos. Antes lo había visto como una bendición. Ahora solo veía el recuerdo de mi orgullo y mi ceguera. No quiero nada de esto, dije, casi escupiéndolo. Lo rompí. El sonido del papel desgarrándose resonó en la sala como un trueno. En ese mismo instante, un golpe fuerte sacudió una de las ventanas. El vidrio vibró, como si algo hubiera impactado desde fuera. El miedo volvió a golpearme con fuerza, pero esta vez no me paralizó. Tomé otro billete y lo rompí también. Luego otro y otro más. Cada rasgadura parecía provocar una reacción en el ambiente. Pasos lejanos en el pasillo, crujidos en el techo, un murmullo apenas audible que intentaba confundirme. Pero junto a ese caos exterior, dentro de mí la quietud seguía creciendo. Luz, pensé. La luz no retrocede. Seguí rompiendo los billetes hasta que mis manos quedaron llenas de fragmentos. Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose con un cansancio profundo. No era un acto impulsivo, era una decisión consciente, dolorosa, definitiva. Perdóname, dije en voz alta, mirando al cielo raso. Perdóname por haber creído que podía controlar lo que no venía de ti. Perdóname por haber puesto el dinero por encima de mi fe, por encima de mi familia, por encima de ella. Mi voz se quebró al recordarla. El ambiente tembló una vez más, pero ya no sentí que me aplastaba. Era como si aquello oscuro estuviera perdiendo fuerza, como si cada renuncia debilitara el derecho que reclamaba sobre mi vida. Me arrastré hasta el cajón donde aún quedaba más dinero. Lo saqué todo y lo llevé al centro de la sala. Lo miré por última vez. Era mucho, más de lo que alguna vez había imaginado tener, y aún así no valía nada. Con determinación lo dejé caer al suelo. Hoy termino con esto, dije con voz firme, aunque mi cuerpo temblara. No me perteneces y yo no te pertenezco. Tomé un encendedor que guardaba en el bolsillo. Dudé apenas un segundo. El fuego no borraría el pasado, pero marcaría un límite claro. Ese pacto terminaba ahí. Encendí la llama. Durante un instante, la pequeña luz iluminó mis manos temblorosas. Luego la acerqué a los billetes. El fuego prendió rápido, extendiéndose con un crepitar seco. Las llamas comenzaron a consumir el dinero, deformando los rostros impresos, reduciendo a cenizas aquello que había sido mi idolatría. Un estruendo sacudió toda la casa. Las luces se apagaron de golpe, dejándome en completa oscuridad. El fuego era ahora la única luz, parpadeando con intensidad. Sentí una presión final, un intento desesperado de aplastarme el pecho y obligarme a retroceder. «Cierra eso», susurró la voz en mi mente, más débil que antes. «¿Aún puedes conservar algo?» «No», respondí con lágrimas. «No quiero conservar nada que me aleje de Dios». Apreté la Biblia contra mi corazón y en medio de la oscuridad y el fuego oré con toda la fuerza que me quedaba. «Señor, renuncio a todo pacto consciente o inconsciente que haya hecho lejos de ti. Renuncio al miedo, a la ambición que me cegó y a toda influencia que no provenga de tu luz. Esta casa es tuya, mi vida es tuya, y aunque no merezca tu perdón, lo suplico de rodillas». El fuego comenzó a disminuir lentamente, convirtiéndose en brasas. La presión en mi pecho desapareció de golpe, como si algo se hubiera quebrado de manera definitiva. El aire dejó de ser helado. El silencio volvió, pero ya no era opresivo. Era distinto. Era un silencio limpio. Me quedé arrodillado, respirando con dificultad, esperando otro golpe, otro susurro, otra manifestación de aquella presencia, pero nada ocurrió. Solo el leve crujido de las cenizas y mi propia respiración llenando el espacio. Las luces volvieron a encenderse de repente. Miré alrededor. La sala estaba desordenada, cubierta de fragmentos quemados, pero la sensación de opresión había desaparecido. No completamente, pero sí lo suficiente para entender que algo había cambiado. Algo importante. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo, pero esta vez no eran de desesperación, eran de alivio, de agotamiento, de una paz tímida que se abría paso entre las ruinas de mi vida. Sabía que la pérdida de mi esposa no desaparecería. Sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de mis decisiones,
reconstruir la confianza de mis hijos y vivir con el recuerdo de lo que había provocado. La liberación no borraba el pasado, pero rompía las cadenas que me mantenían atado a él. Me incliné sobre el suelo y, entre cenizas y restos de billetes, susurré con una voz cansada pero sincera: hoy empieza mi arrepentimiento y mi regreso a la luz. Me quedé allí por largo tiempo, arrodillado entre las cenizas, sintiendo cómo el silencio limpio llenaba poco a poco cada rincón de la casa y también cada rincón de mi corazón. No era felicidad, no era alivio total, era algo más sobrio, más profundo, la certeza de que la oscuridad había perdido el control que yo mismo le había entregado. Pero también entendí algo con claridad brutal. La liberación no era el final de mi historia. Era apenas el comienzo de las consecuencias. Me levanté con dificultad. Mis piernas estaban débiles, como si hubiera librado una batalla que nadie más podía ver. Miré el desorden a mi alrededor, billetes convertidos en ceniza, muebles movidos, la casa marcada por todo lo que había ocurrido en esos meses. Y por primera vez no sentí miedo al verla así. Sentí responsabilidad, porque cada grieta, cada recuerdo, cada ausencia era el resultado directo de mis decisiones. Nadie me había obligado a buscar atajos. Nadie me había puesto el pacto en las manos. Yo elegí. Yo abrí la puerta. Yo ignoré las advertencias, las incomodidades, las pequeñas señales que intentaban detenerme cuando aún estaba a tiempo. Y por eso entendí que no bastaba con ser liberado. Tenía que aprender. Caminé lentamente por la casa. Pasé por la cocina, por la sala, por el pasillo que conducía a los cuartos de mis hijos. Cada paso estaba lleno de memorias. Risas que ya no estaban, oraciones que antes hacíamos juntos, discusiones pequeñas que hoy daría cualquier cosa por volver a tener. Me detuve frente a la habitación matrimonial. La puerta seguía entreabierta como la había dejado aquella noche antes de que todo cambiara para siempre. La abrí con cuidado. El cuarto estaba en silencio, ordenado, casi intacto, como si el tiempo se hubiera detenido en el último momento en que ella estuvo allí. Sentí un nudo en la garganta. Perdóname, susurré. No hubo respuesta, claro, pero tampoco sentí aquella opresión oscura que antes me rodeaba. Solo tristeza, una tristeza limpia, real, que no venía acompañada de miedo, ni de voces, ni de sombras. Y comprendí algo que hasta ese momento no había aceptado del todo. La verdadera batalla nunca fue solo espiritual, fue también interna. Fue contra mi ambición, mi orgullo, mi desesperación por obtener resultados rápidos sin considerar el precio. Quise resultados sin proceso. Quise bendiciones sin obediencia. Quise control sin rendición. Y esa combinación siempre termina mal. Regresé a la sala y me senté en el sofá, agotado. El amanecer comenzaba a insinuarse por las ventanas, tiñendo de gris claro las paredes. La noche había pasado y con ella la etapa más oscura de mi vida. Pero ahora venía lo más difícil: vivir con lo aprendido. Pensé en mis hijos, en cómo tendría que mirarlos a los ojos y decirles la verdad. No una verdad maquillada ni conveniente, sino la verdad completa. Que su padre se equivocó, que tomó decisiones guiadas por la ambición y que esas decisiones trajeron consecuencias reales, dolorosas e irreversibles. Ser liberado no me devolvía a mi esposa. Ser perdonado no borraba el daño causado. Ser consciente no eliminaba la responsabilidad. Y aún así, era necesario aceptar todo eso para no repetir la historia. Miré las cenizas en el suelo una última vez. Ya no veía dinero perdido. Veía una advertencia permanente, un recordatorio de lo fácil que es justificar lo incorrecto cuando parece traer beneficios inmediatos. Fue entonces cuando comprendí por qué sentía la necesidad de contar todo esto, no para exponerme ni para causar miedo innecesario, sino para evitar que alguien más caminara el mismo camino creyendo que podía controlar lo que no debía tocar. Porque así empieza todo. No empieza con oscuridad evidente. Empieza con pequeñas concesiones, con decisiones rápidas, con excusas que parecen inofensivas, con la idea peligrosa de que podemos negociar con aquello que nunca ha querido nuestro bien, y cuando nos damos cuenta, ya hemos abierto puertas que no sabemos cerrar.
Respiré hondo y levanté la mirada, como si hablara directamente con cada persona que algún día escucharía esta historia. Si estás viendo esto, no te hablo desde la perfección, sino desde el error. No te hablo como alguien que nunca cayó, sino como alguien que tocó fondo y entendió demasiado tarde el precio de ciertas decisiones. No todo lo que promete prosperidad viene de la luz. No todo lo que acelera resultados viene de Dios. Y no todo lo que parece una solución es realmente una bendición. A veces, las decisiones que parecen resolver nuestros problemas más rápido son las mismas que preparan las consecuencias más largas y dolorosas. Yo quise atajos, quise controlar mi futuro sin consultar a Dios, y perdí lo más valioso que tenía en el proceso. Por eso, mi advertencia es simple pero sincera. No negocies tu paz por resultados inmediatos. No abras puertas que después no sepas cerrar. Y sobre todo, no permitas que la desesperación te lleve a decisiones que tu conciencia ya te está advirtiendo que no son correctas. Escucha esas incomodidades internas, esas pausas, esos momentos donde algo dentro de ti te dice, detente, esto no está bien. Muchas veces, esa voz es la única barrera entre una decisión impulsiva y una consecuencia irreversible. Yo ignoré esa voz y pagué un precio que nunca podré recuperar. El sol comenzó a entrar por la ventana, iluminando poco a poco la sala. Cerré los ojos por un instante y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Una paz silenciosa, sobria, sin euforia, pero real. La oscuridad ya no dominaba mi hogar, y aunque las cicatrices quedarían para siempre, también quedaría la lección. Me levanté lentamente y antes de salir de la sala susurré con firmeza, que mi historia sirva para que otros no tengan que pasar por lo mismo. Porque si algo aprendí es que ninguna ganancia material vale la pérdida de la paz, de la fe y de la familia. Nada, absolutamente nada, justifica abrir la puerta a aquello que después puede destruir lo que más amas. Si este testimonio tocó tu corazón, te invito a reflexionar seriamente sobre las decisiones que estás tomando hoy. A veces, el mayor acto de valentía no es avanzar a cualquier costo, sino detenerse a tiempo. Y si esta historia te ayudó, te hizo pensar o te advirtió sobre algo que necesitabas escuchar, te invito a que te suscribas al canal y compartas este mensaje. Tal vez alguien cercano a ti esté a punto de tomar una decisión similar y una advertencia a tiempo puede salvarle años de dolor. Que esta historia no sea solo un relato más, sino una señal para volver a la luz antes de que sea demasiado tarde.